La Legión de Reconocimiento habían realizado su siguiente movimiento. Usando a Armin y Jin como anzuelos para confundir al enemigo. Llevando a Eren y a Historia en otro carruaje. Por una ventana Mikasa estaba vigilando lo sucedido, subiendo nuevamente al techo para dirigirse a su capitán. Mikasa, dime qué está sucediendo allí dentro. Se nos acaba el tiempo, si seguimos esperando descubrirán el disfraz de Armin. Mencionaba la soldado. Comprendo, nos mantendremos en esas ubicaciones. Esos dos idiotas son solo unos aficionados. Desconozco qué estrategia pudieron haber realizado. Pero tampoco nos beneficia estar en una sola zona. Decía Levi con una voz seria. ¿Yuji está en las coordenadas de Eren e Historia? Preguntaba la chica mostrando ciertas preocupaciones por Eren. Así es. A diferencia de nosotros. Puede correr más rápido que nuestros equipos. Aunque lo odie admitir, no hay nadie mejor para que ocupe el puesto de monitorear a Eren e Historia. Comprendo, capitán. Decía la Ackerman guardando silencio. Y otra cosa más. Me hubiera gustado decírselo al inicio de todo. Pero, solo por seguridad. Si tienes la oportunidad, mátalos. Ya no hay principios morales y éticos en que basarnos. Si queremos sobrevivir deberemos dejar nuestras creencias e ideologías a un lado. La estrategia de Levi no fue tomado de un día para otro. Sabía que dos fuerzas en un solo punto no serviría de nada, por lo tanto el plan desde un inicio era que tanto él como Yuji estuviera en ubicaciones diferentes con el propósito de cubrir más terreno y también para evitar bajas innecesarias. Entre las casas llegaría Riko, quien fue la encargada de vigilar la zona. Está despejado los alrededores, no vi a nadie sospechoso cerca de aquí. Decía Riko informándole al capitán. Mientras tanto a lo lejos del carruaje. Exactamente en los techos se encontraba Yuji junto a dos soldados más siendo de guardia. El hechicero mostraba un rostro pensativo, desde que iniciaron con el plan del capitán no había ningún cambio ni mucho menos el enemigo se mostraba ante ellos. Cosa que ponía algo preocupante el chamán, quien miraba a todas direcciones. Yuji, el carruaje está por cambiar de dirección. Debemos marchar, muy pronto estaremos con el comandante Pixis. Mencionaba la chica. Entiendo, disculpa, pero ¿no presientes que algo está mal? Sigo en desacuerdo con el capitán sobre separarnos. Confesaba el chico ante Nifa. Bueno, hay decisiones que tampoco me gusta proveniente del capitán, pero es el mejor estratega junto al comandante que tenemos por el momento. Si quiso separarnos seguro tuvo sus motivos, ¿no lo crees? Deberías confiar más en el capitán. Mencionaba Nifa a punto de usar el equipo de maniobras para desplazarse. El chamán se pondría de pie preparado para seguir vigilando el carruaje. Pero lo que ninguno esperaba era que un hombre subiría al techo. Debido a la nula energía maldita de los habitantes de Paradis, el chamán nunca lo pudo detectar ni mucho menos sentir su presencia. Un disparo se escucharía. Los ojos del chamán voltearon para ver a su enemigo, pero posteriormente miró a su derecha. Nifa había sido la primera en caer. Otro disparo se escucharía cerca de allí. Otro cuerpo caería al suelo alarmando a los ciudadanos. El chamán correría, pero no hacia su enemigo, sino a dirección de Nifa. Lamentablemente los disparos iban hacia él, rozando levemente su mejilla mientras sujetaba el cuerpo de la soldado, cubriéndose de los disparos gracias a un muro. Al observar a su compañera se quedó pálido. Fue un tiro limpio en la frente. Aunque usara los rituales inversos no serviría de nada. Por fin tengo el privilegio de conocerte. Yuji Itadori. Disculpa mi presentación, pero me gusta dejar una buena impresión. Pero dime, ¿qué pasa? ¿Le temes a la sangre? Decía con arrogancia el hombre mientras recargaba sus pistolas. En un momento a otro el pelirrosa estaba siendo rodeado. Mirando a sus alrededores. Kenny, haciendo uso del equipo, se desplazaría rápidamente. Estando frente a frente con Yuji. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? Decía con arrogancia el hombre, pero no se esperó que el chamán lanzara una piedra. Aquel objeto rozaría su mejilla, molestando a Kenny, quien empezaría a disparar nuevamente. Las balas destruirían el concreto, pero no a Yuji habiéndolo esquivado. Ustedes, malditos. Ya entiendo su jugada. Me quieren lejos de ellos. Pensaba el chamán mientras se desplazaba entre los techos, evadiendo los disparos de su enemigo. Tratando de llegar hacia donde se encontraba Eren e Historia. Mientras tanto en el castillo. Había una reunión con gente de mayor rango. Exactamente de la realeza se encontraba discutiendo respecto a su problema fundamental. La Legión de Reconocimiento. Necesitamos aumentar el apoyo de la familia real de parte de la población.
Necesitamos ese poder y el recipiente. El tiempo se nos acaba. Mencionaba Reis. Lo que me da mala espina, es el nuevo miembro de la Legión de Reconocimiento. Yuji Itadori, no hay ningún registro ni algún familiar que podamos contactar. Es casi como una sombra, necesitamos deshacernos de él. Decía uno de los miembros de la realeza. Inesperadamente alguien abriría la puerta, trayendo consigo los guantes de Yuji Itadori, dejándolo en el suelo mientras se retiraba el soldado. Comprendo perfectamente sus preocupaciones, señores. Pero, presiento que esto se nos hará útil. Sabía que Erwin Smith tenía que tenerlo oculto. Decía nuevamente Reis agarrando uno de los guantes. Como unos guantes podrían sernos de ayuda. Todavía no sé, pero si nos damos la tarea de averiguarlo. Puede ser la única arma que tengamos en contra del mocoso. Decía Reis. Lo que decía era arriesgado y se guiaba por su intuición más que nada. Volviendo con el hechicero se encontraba saltando entre techos esquivando disparos, teniendo sus ojos en el carruaje que había sido tomado por la policía militar. Si sigo evadiéndolos, no tardarán en acorralarme. Y casi como si fuera un tiro de advertencia, su mejilla fue nuevamente rozado por un disparo por su enemigo. Claramente se dejaban claro de la gran puntería que tenía Kenny. Yuji haciendo uso de simples piedras envolviéndolos de energía maldita sería lo suficiente efectivos para dejar neutralizados a algunos miembros. Si uso la convergencia, no solo atravesará a la persona, sino todo lo que se esté a su paso. Por lo menos con las rocas evito que haya pérdidas innecesarias. Pensaba el chamán llegando a un bar, escondiéndose o mejor dicho esperando a que viniera el comandante del escuadrón de control antipersonal. Kenny ingresaría observando pequeñas gotas de sangre en el piso, sin embargo no le daría tanta importancia. Disculpa, creo que ni siquiera nos hemos presentado como tal. Me llaman de muchos nombres, pero usualmente me dicen Kenny. Esos viejos estaban tan preocupados por tu presencia, pero veo que únicamente era pura exageración. Lo admito, fue una sorpresa que puedas hacer ciertas cosas sin el equipo necesario, pero eres un humano. Sangras como nosotros. No eres especial, únicamente un mocoso con trucos, pero nada más que eso. ¿Qué? ¿Es lo que buscas? ¿Trabajas para ellos? No. Preguntaba el chamán mientras seguía oculto, con una voz seria en todo momento. No lo tomes personal, solo sigo órdenes de esos vejestorios. Mira que me envían a matar a un simple mocoso, y después soy yo el que no tiene corazón. Decía con sarcasmo el hombre mientras lanzaba una silla que se rompería. Escúchame, Yuji. Si no sales ahora mismo, otra persona morirá por tu culpa, ¿en serio seguirás permitiendo que más gente muera? Si te sirve de consuelo no íbamos por las cabezas de tus compañeros, solo por la tuya. Decía mientras apuntaba con su arma a uno de los hombres en el bar. El chico no dudó en salir, levantando las manos mirando a quien debería ser su verdugo. Entonces, las muertes de ellos, ¿qué significado tuvieron? Decía con odio en sus palabras. Únicamente fueron carnadas para colocarte en una posición vulnerable, pero veo que no funcionó. Parece que no es la primera vez que vives un suceso parecido, ¿no? Pero no importa, otras vidas reemplazarán sus puestos como soldados. Entonces, matas a personas con esa ideología. Que cada vida puede ser reemplazada. Decía con una mirada vacía el chico. Desde que llego era la primera vez que sentía tanto odio y asco por una persona. Por supuesto, ninguna vida tiene un valor mayor o menos. Es por eso que sacrificaré las necesarias para conseguir lo que quiero. Decía con una sonrisa Kenny a punto de jalar el gatillo. Además mocoso, tú y el resto de la legión también matan por beneficio propio. Dime quién es el hipócrita en ese caso. Los de la policía militar dirigidos por Kenny se sorprendieron al oír una pequeña explosión dentro del bar, viendo a su comandante saliendo volando en un momento a otro. Esas pequeñas gotas de sangre en el piso habían servido como bombas. Todos los presentes se pusieron alerta recargando sus armas. Pero uno de los suyos caería siendo noqueado por el chamán. Pero los ojos de joven pelirrosa observaron cómo los cañones de las pistolas cambiaban de dirección, acabando con los civiles que salían corriendo del bar. ¿Qué demonios están haciendo? Gritaba Yuji a los de la policía militar. Inesperadamente otros jalaron el gatillo a su dirección, obligándolo a cubrir sus brazos con energía maldita. Mientras tanto con el grupo de Levi, Sasa advertía que oía disparos en la dirección donde en teoría debería estar Yuji y el carruaje de Eren e Historia. Síganme, se cambiaron los planes. Decía el capitán.
Los soldados obedecieron sin cuestionar a su capitán, desplazándose haciendo uso del equipo. Escúchenme, esta vez nos enfrentaremos con personas. Si tienen la oportunidad de matarlos, no lo duden. Porque ellos no lo harán cuando apunte con sus armas a sus cabezas. Decía Levi con firmeza a sus soldados, quienes asintieron con ciertas dudas. Los disparos se seguían escuchando mientras que Yuji sujetaba a los ciudadanos que podía, empujándolo hacia muros u casas para que se refugien. Pero no quitaba el hecho de que de vez en cuando mirara los cuerpos de los que desafortunadamente fueron los primeros en caer por los disparos. Sin embargo, a la espalda del hechicero se encontraba Kenny, quien buscaba un punto ciego. Como supuse, mocoso, eres de la clase de personas que se preocupa por el resto. No tienes el valor de quitar una vida. Decía disparando. Sin embargo, Yuji era capaz de esquivarlo mientras hacía un intento de ayudar a los civiles que se encontraban en las calles. La misión era claro: mantener alejado a Yuji de sus objetivos. El plan de usar a civiles como rehenes para mantener distraído al hechicero fue todo gracias a Kenny. Sin embargo, no se esperó que nuevamente Yuji subiría a los techos. Haciendo uso de un puño divergente, golpearía a uno de sus enemigos, atravesándolo. Lo siento por lo que estoy a punto de hacer, pensaba el chamán con cierto fastidio, sabiendo que no había otra salida que mancharse las manos. Kenny únicamente se desplazaba viendo cómo parte de su escuadrón iban cayendo al suelo. Los golpes del chico eran un arma mortal. Intentando disparar, pero le era difícil atinar un disparo limpio en la cabeza del chamán. ¿Aún crees que sigo siendo un mocoso?, decía con una voz neutral el chamán. Kenny estaba por disparar, pero recibió un puño divergente en su pecho, mandándolo a volar atravesando casas, siendo el último del escuadrón en ser derribado. El chico miraría abajo observando los cadáveres que había dejado. Leves fragmentos de Shibuya pasaron por su cabeza. Sin embargo, dio otro salto. Culparse por sus pecados solo lo haría perder tiempo. Volviendo con la legión de reconocimiento. El castaño estaba por ser asesinado, pero se escucharía otro disparo. Armin tuvo el valor suficiente para matar a su enemiga con el único propósito de proteger a su compañero. De manera forzosa tuvieron que retirarse del carruaje debido a la llegada del escuadrón antipersonal, dando un paso atrás mientras que el escuadrón de Kenny tomaba nuevamente el control, llevándose consigo a Eren y a Historia. El chamán únicamente llegaría viendo que en definitiva había llegado tarde, observando cómo Mikasa trataba de seguirlos siendo detenido por el capitán. Nos encontrábamos en unas zonas desconocidas, el capitán había elegido aquel lugar para descansar, con el propósito de no solo recuperar fuerzas, sino interrogar a las únicas personas que parecían estar involucradas con la realeza. Disculpa, pero ¿te piensas comer tu parte de la ración de comida?, decía la chica, quien estaba para cambiarle el turno al hechicero. Oh, claro, ten. No tengo tanta hambre, decía entregándole su ración mientras ingresaba dentro, dejando que Sasa se quedara vigilando la puerta. El ambiente era callado. El chico únicamente tomaría asiento mientras que sus pensamientos lo consumían. Si bien ya había matado antes, no quitaba el hecho de que se sentía culpable por lo sucedido. Oye, no me diga que la falta de sueño ya te está afectando, preguntaba Rico entregándole la mitad de su ración de comida. No gracias, no tengo tanta hambre, decía el chamán. Si no comes solo serás un estorbo. Así que por tu bien mejor come, decía siendo casi una orden. El pelirrosa no tuvo de otra aceptando la ración de comida. Solo, me gustaría que tuviera algo de sabor, decía Yuji con cierto disgusto por la comida. Mínimo, tenemos algo para comer. Mucho no pueden contar con ese privilegio, decía Rico mientras comía la mitad de la ración de su comida. Armin fue el que rompería el silencio de una vez. Cuando apunté el arma para salvarte, había creído que sería demasiado tarde, pero ¿por qué fui yo el que disparó primero?, preguntaba Armin al castaño. Fue porque Jan. Le costaba admitir el hecho de que a pesar de que era su enemiga, por un momento se apiadó de él. El enemigo dudó en disparar por un segundo, ¿no es así?, decía la peli plateada. Armin, discúlpame, el que tuvo que haber disparado debía ser yo. Tenía la oportunidad de cortarle el cuello, pero no tuve el valor de hacerlo. Entonces, eso fue lo que pasó. La mujer a la que maté debió ser una buena persona. Apuesto que era más humano de lo que soy yo. Jale el gatillo sin dudar ni pensarlo. Fue casi automático. No soy más que un simple asesino.
Decía con desprecio a su persona el chico, mostrando un claro arrepentimiento de sus acciones. Te equivocas, no lo eres. Armin. Si lo fueras, no te importaría haberle quitado su vida. No tenías otra opción. Mejor dicho, no había otra salida que la que tomaste y gracias a eso, Jan está con nosotros. No eres un asesino. Decía Yuji queriendo animar a su compañero. Escúchame, Armin. A partir de ahora tienes tus manos manchadas de sangre y deberás asumirlo. Ya no serás la persona que fuiste antes. Mataste por obligación, no por capricho. Son ellos o nosotros, no hay un punto intermedio. Gracias a que te manchaste las manos, no perdimos a otro más, muchas gracias. Decía con seriedad el capitán. Capitán, yo siempre creí que pelearnos entre nosotros era una estupidez. Que el enemigo siempre iba a ser los titanes. Dudé en sus órdenes. Tenía miedo en herir a una persona, pero fui yo quien siempre estuvo equivocado todo este tiempo. La próxima no dudaré. Decía con firmeza el castaño. Nunca les dije que lo que hago fuera lo correcto, no sé si matar o no esté mal. Pero definitivamente ellos no dudarán como nosotros. Yuji solo escucharía sin comentar nada mientras miraba por leves momentos sus manos. Las mismas que había usado para matar a los que podía denominar sus enemigos. Solo, me hubiera gustado que las cosas no terminaran así. Pensaba Yuji con cierto remordimiento mientras que Levi daba la orden de interrogar al hombre. Intentando negociar con el desconocido. En unas zonas desconocidas Kenny estaba siendo vendado de su abdomen por su compañera. Cuando lo encontré creí que en serio habías muerto. Tienes suerte que solo te haya dejado hematomas y posiblemente una fractura. Decía la chica. Mujer, sería ridículo que una leyenda como yo muera a manos de un niñato. Me tomo desprevenido, no sabía que sería capaz de arrebatar otra vida. Ni mucho menos que golpeara como roca. Decía con cierto dolor el hombre en su abdomen, debiendo admitir que por primera vez, agradecido, pertenecer al clan Ackerman. Dime, ¿aún sigues en el juego? Un golpe como ese debió haberte matado. Suponiendo que tuviste que atravesar paredes y escombros. Decía con seriedad la chica. Por supuesto que sigo en el juego. He pasado por cosas peores que un simple golpe de un mocoso. Dime, ¿algunos de los hombres que iban conmigo, alguno sobrevivió? Preguntaba Kenny con seriedad. Lamentablemente, no hubo ningún sobreviviente. Solo encontramos sus cuerpos sin vida. Es raro, parece ser que murieron con el impacto del golpe. Unos otros directamente fueron atravesados del pecho. Confesaba la rubia mientras terminaba de vendar el abdomen del hombre. Ahora solo me dan ganas de perforar su cabeza con una de mis balas. Maldito seas, solo hace que esté lejos de mis sueños. Esto ya dejó ser solo un trabajo. Se volvió personal. Si lo asesino estaré cerca de mis sueños. Confesaba Kenny con una sonrisa confiado. Cambiamos de coordenadas. El hombre había decidido colaborar con el equipo de la Legión de Reconocimiento con el único objetivo no solo de proteger su cuello y el de su hijo, sino también para mantener vivo su negocio. Llevando a 2 miembros de la policía militar a los bosques. Lo que no esperaban era que ingresaría en un momento a otro Itadori quien rápidamente los neutralizaría. Evitando de ese modo malgastar el equipo y la munición de la Legión de Reconocimiento. En tiempos como estos no se podía cuestionar que estaba bien o mal. Menos cuando ellos eran los que carecían de información.